Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más grandes del mercado laboral argentino en mucho tiempo. Estamos hablando de una reforma que busca cambiar las reglas del juego entre quienes se emplean y quienes trabajan. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si todo lo que damos por sentado sobre cómo se contrata, cómo se paga y cómo se despide a alguien simplemente se redefine de la noche a la mañana? Bueno, pues eso es justo lo que está pasando en Argentina. Así que vamos a desmenuzar los puntos más importantes de esta nueva legislación para entenderla bien. Muy bien, arranquemos por el principio de todo, el momento de la contratación. Es aquí donde ya empezamos a ver cambios bastante significativos. A ver, analicemos esto. Antes, si una persona prestaba un servicio, la ley casi siempre daba por hecho que era un empleado. Ahora, la cosa cambia. El nuevo artículo 23 introduce una excepción clave. Si un trabajador independiente emite una factura por su trabajo, esa presunción de relación laboral, digamos que desaparece. Esto, claro, modifica completamente cómo se prueba si existe o no un contrato formal. Otro punto importante es el de los periodos de prueba. Ahora son más largos. Por ejemplo, la nueva ley dice en su artículo 109 que para los trabajadores agrarios con un contrato permanente, el periodo de prueba se va hasta los 8 meses. Ahora pasemos a cómo estas reformas le pegan al día a día en el trabajo. Nos vamos a enfocar en el sueldo y en la jornada laboral. Aquí, la nueva ley traza una línea mucho más clara. El artículo 103 bis ahora separa lo que es salario de lo que llama beneficios sociales. O sea, cosas como el comedor, los reintegros de gastos médicos o la capacitación ya no se consideran parte del sueldo. Y esto es clave, porque impacta directamente en cómo se calculan los aportes y las futuras indemnizaciones. La palabra flexibilidad parece ser una de las ideas centrales de esta reforma. Por un lado, el artículo 197 bis introduce el famoso banco de horas, que básicamente permite cambiar horas extra por días libres. Y por otro, el artículo 154 da luz verde para acordar las vacaciones en cualquier momento del año y hasta partirlas en pedazos, lo que da más libertad de organización. Y con esto llegamos al que es quizás el punto más polémico y disruptivo de toda la reforma. ¿Qué pasa cuando un contrato laboral se termina? Aquí es donde se concentran los cambios más profundos. Entonces, el nudo de la cuestión es este. La fórmula para calcular la indemnización por despido cambió. Y mucho. El nuevo artículo 245 es muy claro. En la base para el cálculo ya no entran conceptos como el aguinaldo o los bonos que no son mensuales. Y además, se le pone un tope. En la práctica, esto podría reducir el monto final en bastantes casos. Pero eso no es todo. Para complementar este nuevo sistema de indemnización, la ley crea un mecanismo totalmente nuevo. Se llama Fondo de Asistencia Laboral, o FAL. Según el artículo 58, es un fondo al que los empleadores aportan para tener, digamos, una reserva de dinero para cuando haya un despido. Ojo, y esto es muy importante, no reemplaza a la indemnización, sino que es una herramienta para ayudar a pagarla. Y bueno, ¿de dónde sale el dinero para este fondo? El artículo 60 lo deja claro. Los empleadores tienen que hacer una contribución mensual obligatoria, que es del 3% del salario del trabajador. El mecanismo es bastante sencillo. Mes a mes, el empleador deposita ese aporte. El dinero se va juntando en una cuenta específica para esa empresa. Y cuando ocurre un despido, el empleador puede sacar plata de su propia cuenta para cubrir una parte o la totalidad de la indemnización. Ahora cambiemos de tema y veamos cómo impacta la reforma en dos áreas que son muy del siglo XXI, la economía de plataformas y el derecho a huelga. Aquí la ley crea una figura legal totalmente nueva, el prestador independiente. El artículo 115 la define para quienes trabajan con plataformas de delivery o transporte. Y lo dice con todas las letras. No hay una relación de dependencia laboral. Ahora, aunque no se los considera empleados, es muy importante señalar que el artículo 121 sí les da derechos específicos. Por ejemplo, tienen total libertad para conectarse cuando quieran y para rechazar viajes, deben tener un seguro de accidentes y, algo no menor, tienen derecho a quedarse con el 100% de las propinas. Y por último, la reforma también se mete con el tema de los conflictos colectivos y pone nuevas condiciones para las huelgas. El artículo 98 crea dos categorías. Para los llamados servicios esenciales, pensemos en hospitales o energía, se tiene que garantizar un 75% del servicio durante una huelga. Y para las actividades de importancia trascendental, como la banca o la industria de alimentos, la cobertura mínima que se exige es del 50%.
Bueno, después de repasar todos estos cambios, si damos un paso atrás, ¿cuál es la idea principal que podemos sacar de esta reforma? Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, creo que sería esta. La reforma representa un cambio de modelo. Se está dejando atrás una estructura de rigidez y protección tradicional para moverse hacia una que, claramente, prioriza la flexibilidad en todas las etapas de una relación laboral. Y esto nos deja con la gran pregunta que define todo este análisis. ¿Estamos viendo el comienzo de una era más dinámica y moderna para el trabajo en Argentina? ¿O estas medidas lo que hacen es reabrir viejos debates sobre los derechos y la protección de quienes trabajan? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en este recorrido.